Morbius es un científico llamado el Dr. Michael Morbius Ph.D. M.D. Es un vampiro griego que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics. Creado por el escritor Roy Thomas y diseñado originalmente por el dibujante Gil Kane, apareció por primera vez como enemigo de Loxias Crown, Thanos, M.O.D.O.K., Kang el Conquistador, Morlun, Conde Nefaria y más en The Amazing Spider-Man #101. A pesar de su estado inicial como uno de los villanos basados en el horror de Spider-Man y también como un adversario del cazavampiros Blade, responsable de convertirlo en un vampiro, Morbius se convirtió en un antihéroe inquietante, arenoso y trágicamente defectuoso en su propia serie y otros títulos. Su verdadera identidad es la de un ex bioquímico galardonado llamado Michael Morbius, quien adquirió habilidades y rasgos físicos sobrehumanos pseudo-vampíricos después de un experimento bioquímico fallido que tenía la intención de curar su rara enfermedad de la sangre. El resto de sus apariciones presentan sus luchas con su personalidad pseudo-vampírica, su insaciable sed de sangre humana y sus esfuerzos posteriores para curar su horrible condición, junto con su eventual paso como un vigilante brutal y de pesadilla, que ocasionalmente regresa a la villanía. El personaje ha aparecido en varias adaptaciones de medios fuera de los cómics, incluidos programas animados y videojuegos. IGN clasificó al personaje como el 19º villano más grande de Spider-Man. Jared Leto interpreta al personaje en la película Morbius, ambientado en el universo Spider-Man de Sony. Historial de publicación. Morbius debutó en The Amazing Spider-Man #101 después de la actualización en febrero de 1971 de la Junta de Autocensura de la Industria del Cómic, la Autoridad del Código de Cómics, que levantó la prohibición de los vampiros y otros personajes sobrenaturales. Fue el primer número de la serie insignia de Marvel Comics, Spider-Man, escrita por alguien que no sea el CEO creador de personajes y editor en jefe Stan Lee. Lee, ocupado escribiendo un guión para una película de ciencia ficción no publicada, llevó la serie a su editor y mano derecha, Roy Thomas. Estábamos hablando de hacer Drácula, pero Stan quería un villano disfrazado. Aparte de eso, no especificó qué deberíamos hacer, dijo Thomas en 2009, y agregó que parte de la concepción del personaje proviene de una película de ciencia ficción no especificada de la juventud de Thomas, que representa a un hombre convertido en vampiro por radiación en lugar de magia. Thomas dijo que el nombre Morbius no fue tomado deliberadamente del antagonista Dr. Morbius en la película Planeta Prohibido. Biografía ficticia del personaje. Nacido y criado en Grecia por una madre soltera, Michael Morbius tuvo una infancia aislada, debido a su rara condición en la sangre, lo que contribuyó a su apariencia fea y desagradable. Pero a pesar de su aspecto, que era un hombre joven intelectualmente dotado, que se dedicaba a la lectura de libros, y con el tiempo, se convirtió en un biólogo muy respetado, llegando a ganar el premio Nobel, que se especializó en el campo de la biología humana y animal. Mientras estaba en Nueva York, después de escapar de su país de origen debido a su condición vampírica, intenta encontrar una cura y proteger a su prometida, Martin Bancroft. Fue atacado por el lagarto y derrotado cuando Spider-Man y el lagarto unieron fuerzas contra él para recuperar una muestra de la sangre de Morbius con el fin de curar sus propias condiciones físicas mutadas antes de que escapara. La verdad detrás de su horrible condición es que, para curarse a sí mismo de una enfermedad sanguínea desconocida que lo estaba matando, Morbius, usando su experiencia pasada como bioquímico experto, había intentado curarse a sí mismo con un tratamiento experimental que involucraba ADN de murciélagos vampiros y una terapia de electroshock. Sin embargo, se vio afectado por una enfermedad mucho peor llamada pseudovampirismo que imitaba algunos de los poderes y la sed de sangre del vampirismo sobrenatural. Morbius ahora tenía que beber sangre para sobrevivir y tenía una fuerte aversión a la luz, sus huesos se volvieron huecos y ganó la capacidad de volar, además de ganar fuerza sobrehumana, supervelocidad y curación acelerada. Su apariencia, ya fea, ahora se volvió espantosa, sus caninos superiores se extendieron en colmillos, su nariz se aplanó para parecerse más a la de un murciélago y su piel se volvió blanca como la tiza.
También adquirió la capacidad de convertir a otros a vampiros vivientes similares como él al morderlos y beber su sangre, infectando a ellos con la enfermedad del pseudovampirismo. Las personas a las que Morbius infectó con la enfermedad del pseudovampirismo en realidad no murieron, sino que pudieron curarse a través de un antídoto contra el pseudovampirismo que Morbius descubrió, aunque ese antídoto no funcionaría en el mismo Morbius. No adquirieron sus habilidades de curación y una herida mortal las mataría. Más tarde buscó una cura para su condición, pero se enfrentó a Spider-Man, la Antorcha Humana y los originales X-Men. Morbius luego se encontró con Barbara Clark y la protegió de un demonio llamado Nilrak, pero desafortunadamente después de eso, Morbius la mató y bebió su sangre para satisfacer su hambre, sintiendo un fuerte sentimiento de culpa inmediatamente después. Más tarde, Morbius rescató a Amanda Saint de un culto satánico conocido como Demonio de Fuego y la ayudó en su búsqueda para encontrar a sus padres desaparecidos. Él causó que John Jameson vuelva a ser hombre lobo y junto a él se enfrentó a Spider-Man de nuevo. Luchó contra el reverendo Daemon, y se encontró con los cuidadores de Arcturas 4. Visitó la Tierra Dentro, hogar del agente gato, y el planeta Arcturas 4, el mundo natal de los cuidadores. Durante este tiempo, luchó por primera vez contra Blade el cazavampiros y Spider-Man. Luego Morbius al morder a Blade le dio superpoderes vampíricos. Luego luchó por primera vez contra el hombre lobo. También se encontró por primera vez con el agente deshonesto de la CIA Simon Stroud y luchó contra el demonio extradimensional conocido como Yeyesel Stroud. Luego lucharon contra un gran grupo de otros pseudo-vampiros que habían sido creados por Morbius, destruyéndolos a todos. Uno de ellos, sin embargo, que había sido puesto bajo custodia policial, convirtió a Martin en un pseudo-vampiro antes de ser destruido por Morbius, pero Morbius y Stroud curó a Martin usando el antídoto, después de lo cual Morbius huyó. Luego se encontró con Alicia Twain, una terrateniente desesperada, y trató de ayudarla a conservar su tierra. Sin embargo, murió a manos de los hombres que intentaban robar su tierra a pesar de la ayuda de Morbius, lo que obligó a Morbius a matar a sus asesinos. A continuación, se encontró con una mujer enigmática llamada Morgana S. Teckler en Inglaterra, que lo ayudó y parecía saber todo sobre los vampiros. Esto llevó a Morbius a destruir la Hermandad de Judas, otro culto satánico del que S. Teckler era miembro. Junto al Ghost Rider, el hombre cosa y el hombre lobo, se encontró con la semilla estelar. Morbius luego visitó a su viejo amigo Raan Slade, un científico, nuevamente con la esperanza de encontrar una cura. Slade, sin embargo, se había convertido en un hombre lobo y Morbius se vio obligado a matarlo. Morbius luego luchó por primera vez contra The Thing, más tarde se asoció con él para luchar contra el borrador viviente y escapó a la dimensión Z. Posteriormente regresó a la Tierra y luchó contra Spider-Man de nuevo, esta vez controlado por poco tiempo, tanto física como mentalmente, por un androide humanoide extradimensional llamado Empatoid, que se alimentaba de emociones para sobrevivir. Spider-Man destruyó a Empatoid haciendo que sufriera una sobredosis de emociones durante una exposición a la multitud en un juego de béisbol, en un estadio donde él y Morbius habían luchado, después de lo cual ambos se fueron cuando se acercaron los guardias del estadio. Morbius luego huyó y Spider-Man dejó el cuerpo del Empatoid con los Cuatro Fantásticos para su custodia. Una vez más luchó contra Spider-Man y trató de beber su sangre radioactiva, pero luego fue alcanzado por un rayo al mismo tiempo, lo que le curó de su pseudo-vampirismo y lo volvió humano nuevamente. Mientras estaba curado, fue acusado de los crímenes que había cometido como pseudo-vampiro y estuvo representado por Jennifer Walters, cuya identidad dual como She-Hulk aún no se conocía públicamente en ese momento. Morbius salvó desinteresadamente la vida de Walters y estabilizó sus erráticas transformaciones en She-Hulk con un suero que había creado para curar los restos de su propia condición. Eventualmente recuperó su estado pseudo-vampírico y conoció al Doctor Extraño. Junto al Doctor Extraño y el hermano Voodoo, luchó contra Marilla Bou y fue testigo del regreso de los verdaderos vampiros. Morbius luego luchó contra Spider-Man en las alcantarillas de Nueva York. El Ghost Rider y Johnny Blaze buscaron a Morbius para formar los 9 y detener a Lilith, la madre de todos los demonios, y sus hijos Lilin de hacerse cargo del mundo. Cuando encontraron a Morbius, el vampiro creyó que lo matarían, pero Ketch y Blaze lo capturaron con éxito. El Dr. Langford,
que trató de curar las heridas de Morbius, estaba tratando de matarlo y trabajaba para el Dr. Payne. Hizo un suero mutagénico desconocido que resultaría fatal para Morbius. Desconocido para el Dr. Langford, Fang, uno de los hijos de Lilith, también estaba tratando de matar a Morbius añadiendo su propia sangre demoníaca al suero, que también sería fatal para Morbius. Cuando el Dr. Langford inyectó el suero a Morbius, no lo mató, sino que lo mutó. El amigo de Morbius, Jacob, estaba tratando de mirar dentro de él y ver qué podía hacer con la condición de Morbius. Después de que Martin Bancroft, la exnovia de Morbius, descubriera que Langford estaba tratando de matarlo, Langford le disparó y ella sangró hasta morir. Morbius descubrió esto y se enfureció al encontrar a su ex prometida muerta. Más tarde vengó la muerte de Martin Bancroft al matar a Langford y tomó el vaso que contenía el suero. Ketch y Blaze descubrieron más tarde la destrucción de Morbius. Ketch lo enfrentó y no toleraría que Morbius bebiera más sangre inocente. Morbius entonces juró que solo bebería la sangre del culpable. Ketch aceptó el voto, pero le advirtió que no se desviara de él. Morbius pronto se convirtió en parte de los Hijos de la Medianoche. Más tarde, una nueva facción de vampiros intentó destruir a Morbius, porque había sido manipulado genéticamente para ser el arma perfecta. El cofre en el que iba a ser entregado fue interceptado por Kingpin, Blade y Spider-Man, y atacó a los tres. Se derrumbó después de una batalla, posiblemente moribundo. Con su último aliento advirtió a Spider-Man que se guardara de su patrón, el senador Stuart Ward. Más tarde se reveló que Morbius había firmado el acto de registros de superhumanos y estaba cooperando con SHIELD, en un esfuerzo por capturar a Blade. Él también había sobrevivido, presumiblemente, a su manipulación genética. Como la hoja fue capaz de distinguirlo como el mismo Morbius, tomó un bocado de él en su encuentro anterior. Morbius fue visto después como un miembro de ARMOR, mantenido cautivo por el Morbius del universo Marvel Zombies de la Tierra 2149. Él sobrevivió a la invasión, matando a su contraparte zombificada en el proceso. Poco después, formó a los nuevos Hijos de Medianoche, con Jennifer Kale, Damon Elstrom, Jack Russell y Hombre Cosa para contener un brote de zombies en una isla aislada, entrando brevemente en conflicto con Capucha en el proceso. Más tarde, Morbius ayudó al Hombre Cosa a volver a montar un Punisher decapitado en un monstruo de Frankenstein llamado Frankencastle. Durante la historia de The Gauntlet, Morbius estaba detrás del robo de un vial de sangre de Spider-Man. Spider-Man, dándose cuenta de que Morbius planea usar las muestras de sangre para crear una cura para Jack Russell, accedió a ayudar a Morbius dándole más sangre. Durante el argumento Origen de las especies, Morbius fue uno de los supervillanos reclutados por el Dr. Octopus para asegurarle algún artículo. Durante los acontecimientos de Spider-Island, se reveló al lector que Morbius era el misterioso número 6 que trabajaba en Horizon Labs. Él ayudó, en un traje de hazmat para proteger su identidad, en la preparación de la cura para el virus de poderes de araña. Cuando Peter Parker intentó investigar la identidad de número 6, accidentalmente provocó a Morbius, que había estado usando la cura para intentar desarrollar una base para su propia condición, sufrió un frenesí, lo que llevó al personal de Horizon a moverse y también obligar a Morbius a salir, donde se reveló que había estado trabajando con el lagarto. Presumiblemente tratando de encontrar una cura para ambas de sus condiciones. También se reveló que Michael Morbius era un amigo de la Universidad de Max Moudale. Con el uso de muestras de ADN del cadáver de Billy Connors, Morbius fue capaz de crear una cura que restauraría el lagarto a su forma humana, pero no reconoció que el lagarto había destruido totalmente la personalidad humana. Kurt Connors. Ellos abandonaron a el lagarto, solo en el laboratorio, permitiendo que el lagarto liberara sangre en el suministro de aire para provocar a Morbius, herido al atacar a los otros científicos de Horizon. Esto llevó a Morbius a huir del laboratorio con Spider-Man. En la persecución Morbius fue capturado por Spider-Man y encerrado en una celda en la balsa. Cuando necesitó de algunos supervillanos para ayudar a capturar al Dr. Octopus, Morbius se ofrece a ayudar, pero es rechazado. Morbius finalmente se escapa de la balsa y huye a Brownsville. Después de un tiempo,
intentó detener a algunos vampiros en Barcelona, pero fue capturado por ellos y encerrado en un ataúd. Los vampiros querían mezclar su sangre con la de Morbius, hasta que él fue salvado involuntariamente por Dominó, Iguana y Outlaw. Después de hablarles sobre el plan de los vampiros, aceptan ayudarlo a matar al rey Morbius. Luego, después de matarlo, un cazador de vampiros intentó matar a Morbius, pero gracias a Domino, se fue volando. Morbius luego aparece como miembro de los agentes de Wakanda. En el momento en que el hombre lobo luchaba contra los vampiros en la luna, Morbius le dice a la avispa que su naturaleza vampírica era el resultado de un experimento científico. Morbius fue rescatado más tarde por la agente de Wakanda, avispa de los discípulos de Drácula, con la asistencia de los agentes Bru y Hombre Lobo. Más tarde informó a Janet y a la directora Okoye sobre la guerra civil de vampiros que se estaba librando. Poderes y habilidades. Michael Morbius experimentó una transformación, por tratamiento de choque eléctrico e ingestión química, en un pseudo-vampiro. Como pseudo-vampiro, Morbius no posee todos los poderes de un vampiro real, ni está sujeto a todas las limitaciones tradicionales y debilidades de los mismos. Posee una variedad de poderes sobrehumanos, algunos de los cuales son similares a los vampiros sobrenaturales dentro del universo Marvel, como una fuerza sobrehumana y velocidad, así como los sentidos intensificados incluyendo la visión nocturna y la ecolocalización. Debido a su condición como vampiro, Morbius se ve obligado a ingerir sangre fresca regularmente, para sobrevivir y mantener sus fuerzas. La cantidad de sangre que requiere y la frecuencia con que tiene que alimentarse no se ha especificado en los cómics. Además, Morbius no posee ninguna de las vulnerabilidades místicas a las que los vampiros puros están sujetos como el ajo, agua bendita, el crucifijo o la plata. Morbius tiene una fuerte aversión a la luz solar, debido a su piel fotosensible, que impide cualquier protección contra grandes quemaduras de sol, en contraste con los verdaderos vampiros que son incinerados por ella, de modo que él puede moverse durante el día, pero sus poderes son disminuidos y se adherirá a las sombras si las circunstancias no exigen que sea activo durante el día. Carece del cambio de forma, poderes de control de clima, y la capacidad de controlar los animales de los vampiros. Al igual que los vampiros verdaderos, Morbius posee la capacidad de hipnotizar a los seres de menor fuerza de voluntad y ponerlos bajo su control, que solo puede ser resistido por aquellos que poseen una voluntad muy fuerte. Mientras era infectado brevemente por el demonio sed de sangre, Morbius ganó la capacidad de licuar su cuerpo, moviéndose a través de espacios pequeños y estirar sus extremidades, según sea necesario. Perdió estas habilidades cuando él y su sed de sangre es dividida. Morbius posee un factor de curación acelerado y puede recuperarse de lesiones leves a moderadas a un ritmo superior al de los humanos comunes. Aunque no es tan eficiente como los poderes curativos que posee el Lobezno, Morbius ha demostrado ser capaz de curarse de múltiples heridas de bala en menos de una hora. Las lesiones más graves, como fracturas de huesos o quemaduras graves, pueden tardar varios días en curarse, pero una vez se demostró que tardaba apenas unos minutos, a pesar de que lo dejó como una criatura casi sin sentido, que debe alimentarse para reponer la energía que requiere el proceso de sanación. No puede regenerar las extremidades u órganos perdidos. Otras versiones. Casa de M. En la serie House of M, Michael Morbius aparece en un flashback como uno de los científicos que le dio poderes a Luke Cage. Marvel Max. Morbius aparece en Dead of Night con Hombre Lobo como uno de los seres anómalos contenidos y experimentados por el grupo Babalan. Cuando Jack Russell intenta escapar del grupo Babalan con su hija pequeña, las instalaciones intentan detenerlo desatando a Morbius y un monstruo de Frankenstein. En la pelea subsiguiente, el monstruo de Frankenstein perfora el corazón de Morbius. Marvel Zombies 3. Una versión zombie de Morbius aparece en la miniserie Marvel Zombies 3 2008 a 2009. El verdadero Morbius de la Tierra 616 es secuestrado y golpeado por su homólogo zombie que encontró una forma de pasar del universo Marvel Zombies al universo Marvel.
Zombie Morbius sostiene al normal cautivo mientras usa una máscara de látex para parecer normal. Se revela que planea infectar a todos los miembros de la iniciativa de los 50 estados con el virus zombie. Su cautiverio es descubierto por un miembro del equipo ARMOR a quien Morbius intenta advertir de un ataque inminente. La advertencia llega demasiado tarde ya que la contraparte de Morbius ataca al miembro del equipo y le infecta, creando así una cadena de eventos violentos después de que ataca a otro miembro del equipo hacia el final de la crisis. El verdadero Morbius aparece de la nada y agarra un árbol, que usa como estaca y apuñala la versión zombificada por detrás y directo al corazón, matándolo instantáneamente. Ultimate Marvel. La versión definitiva de Marvel de Morbius, es un vampiro verdadero, el hijo de Drácula y hermano del propio Vlad III Drácula. Él tiene todos los poderes y habilidades asociados con la interpretación habitual de Drácula. Esta versión de Morbius, sin embargo, parece estar heroicamente luchando contra sus instintos más básicos, y de hecho es un cazador de vampiros. Conoce a Spider-Man en un típico malentendido, centrado en una camarilla de vampiros atacando a Ben Urich. Él realmente está tratando de evitar que Urich se convierta en vampiro, lo cual logra hacer a pesar del conflicto. Cuando Spider-Man es mordido por un vampiro, Morbius huele y determina que el joven superhéroe es inmune al vampirismo. En otros medios. Televisión. Morbius el vampiro viviente aparece en Spider-Man, la serie animada, con la voz de Nick Jameson. El personaje apareció por primera vez en su forma humana en The Insidious Six y Battle of the Insidious Six, donde tuvo un romance con Felicia Hardy. En su episodio homónimo, Morbius robó un frasco de sangre de Peter Parker creyendo que era parte de la participación de Parker en una competencia científica en la que ambos competían. Mientras examinaba la sangre de Peter en su laboratorio, uno de los vampiros murciélagos con los que estaba experimentando escapó. Cuando Morbius trató de ahuyentar al murciélago, lo mordió. La mordedura lo infectó con la sangre irradiada de Parker, transformando a Morbius en un vampiro vivo. Morbius apareció como un villano en los siguientes 4 episodios. Esta encarnación era vulnerable al ajo y al armamento mejorado con ajo. Vlad usa granadas de gas de ajo contra él y Spider-Man usa aceites similares a base de ajo en sus propias correas, que lastiman y casi restringen a Morbius. Sin embargo, Felicia logra apelar a la humanidad de Morbius y Morbius se redime a sí mismo al final de este episodio, donde vuela lejos, al ser mutado en una forma de murciélago. Morbius aparece en el episodio de Awakening, donde Alistair Smythe secuestra la cápsula que contiene a Morbius mutado cuando recupera la normalidad. En el episodio de Vampire Queen, Morbius une sus fuerzas con el cazador de vampiros, Blade y la Gata Negra para detener a la malvada madre de Blade, Miriam. Se revela que Morbius tiene un vínculo psíquico con los vampiros sobrenaturales más convencionales, como Miriam. Morbius hizo un cameo al principio y al final de la versión animada de Secret Wars, preocupado por detener a Miriam y curioso por dónde había ido la Gata Negra, ya que la Gata Negra había sido transportado de la Tierra a las guerras secretas. Fue al planeta para luchar junto a Spider-Man. Esa fue la última aparición de Morbius en el show. Morbius tenía retoños en las palmas de las manos para drenar a sus víctimas con plasma. Michael Morbius aparece en la 4ª temporada de Ultimate Spider-Man vs. Los 6 Siniestros, con la voz de Benjamin Diskin. Esta versión es un científico simbionte empleado por Hydra. En el episodio 8, el antivenom, a Arnim Zoula lo lleva a trabajar con el Dr. Octopus. Las preguntas de Morbius sobre las técnicas del Dr. Octopus son no totalmente ignorantes, incluso brindando pequeñas sugerencias que ayudan en la creación del simbionte antivenom. Cuando Spider-Man, Agente Venom y el Patriota encuentran el laboratorio de Hydra, Morbius es testigo de que el Dr. Octopus desata al simbionte antivenom en un alboroto. Mientras el agente Venom y Iron Patriot luchan contra el antivenom y el Dr. Octopus, Spider-Man empuja a Morbius, a lo que el científico de Hydra revela instantáneamente que el antivenom puede estar contenido en un inhibidor que funciona con iones. Después de que Spider-Man y Iron Patriot se escapan con el agente Venom y antivenom,
el Dr. Octopus encuentra a Morbius en la red, Morbius declarando que Spider-Man le forzó la información. En el episodio 13, la saga simbionte, PT1, Michael embosca a Spider-Man y al agente Venom para reclamar una muestra de simbionte. Con el Dr. Octopus como asistente encadenado, los experimentos de Morbius dan como resultado la creación del simbionte Carnage para Hydra bajo las órdenes de Calavera. Durante otra pelea contra Spider-Man y el agente Venom, el Dr. Octopus inyecta a Michael un suero de ADN de vampiro, lo que lo lleva a utilizar el simbionte Carnage para envolver al Dr. Octopus. El suero de ADN termina mutando al científico Hydra en un murciélago humanoide con alas en lugar de brazos, mientras se escapa del edificio de Hydra. En el episodio 15, la saga simbionte, PT3, regresó de alguna manera a su apariencia de cómic clásica, excepto por el hecho de que tiene alas de murciélago en su espalda y puede drenar la energía de la fuerza vital de cualquier persona. El vampiro viviente llega a la envuelta Midtown donde compite contra Spider-Man, el agente Venom y el Patriota para llegar al núcleo del edificio, lo que resulta en el encuentro de ambos lados con la Reina Carnage. Tomando el control de la Reina Carnage, el vampiro viviente lleva a Spider-Man, agente Venom y Patriota para que él y Calavera puedan usar misiles de Hydra desactivados que SHIELD confiscados para enviar muestras de simbiontes de Hydra a todas las ciudades del mundo. El plan del vampiro viviente se ve frustrado cuando Spider-Man rompe el dispositivo de control de la Reina Carnage. A medida que Calavera se aleja, el vampiro viviente drena la energía de la Reina Carnage, sin embargo, esto no tiene efecto y la Reina Carnage contradice la energía de él.